Bienvenido, una vez más, al Rincón de Pensar. Bien, hoy vamos a hablar de las agujetas. Agujetas en los cuádriceps, en el gemelo, en los isquios. Probablemente sea el peor lugar donde tener agujetas. Si has acabado en este vídeo es porque eres preparador o es porque tienes agujetas y quieres saber cómo solucionarlo. Para saber manejar algo hay que entender lo que es. En cuanto a las agujetas, hay diferentes teorías propuestas. La teoría mecánica, la teoría isquémica, la teoría neurogénica, pero no va a ser un vídeo en el cual yo quiera meter mucha carga teórica. Simplemente quiero que entiendas que las agujetas son síntoma de un exceso o síntoma de realizar un gesto para el cual tu musculatura no estaba preparada. Es muy importante que entiendas que ese dolor, es decir, tú tienes dolor. De hecho, las agujetas se describen como un dolor que aparece a las 24, 48 o 72 horas después de realizar ejercicio. Bien sea que te hayas inscrito en una maratón para la cual no estabas acostumbrado, bien sea porque te has pasado haciendo sentadillas en el gimnasio, zancadas, búlgaras, etc. Tú tienes agujetas y tienes un dolor. Quiero que entiendas que ese dolor es un mecanismo de seguridad de tu cuerpo, un mecanismo de seguridad para que no vuelvas a hacer lo mismo, ya que incrementarías mucho el riesgo de lesión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las agujetas no es un fin o una meta a perseguir, porque hay mucha gente, sobre todo en los gimnasios, que creen que las agujetas, que son signo de un buen entrenamiento. Quiero que descartes esto desde ya. Las agujetas son síntoma de un exceso, y tú cuando te excedes deberás orientar muchos recursos, en este caso recursos proteico-energéticos, a la regeneración. Es decir, mucho de lo que tú comas después de un entrenamiento excesivo va a ir orientado a regenerar y no a compensar. Es decir, no vas a mejorar tu rendimiento, vas a orientar muchos recursos a reparar un daño. Hay una pequeña diferencia entre incrementar rendimiento, ¿vale? Que es como una línea ascendente, y regenerar un daño, que es como una línea descendente, y si el exceso es demasiado grande, pues va a suceder que te quedes igual que estabas antes del entrenamiento o incluso un poco por debajo si esto se repite en el tiempo. De verdad que esto es muy importante y sobre todo en las salas de pesas, en entrenamientos de fitness, hay mucha gente que sigue pensando que las agujetas es un bien al alza, es algo a perseguir, es algo a maximizar. Incluso hay gente que piensa que si no tienes agujetas, que no has realizado un buen entrenamiento. Pero, como he dicho que no me quería liar mucho, quiero que entiendas lo que son las agujetas y de dónde vienen. Cuando tu musculatura, al final, la contracción muscular viene dada por un movimiento tal que así. Cuando estos gestos no son soportados, bien sea porque la musculatura no esté acostumbrada a esa tensión, bien sea porque la musculatura no esté acostumbrado a ese gesto deportivo en concreto, es decir, si tú, por ejemplo, nunca has corrido y de repente sales a correr una maratón, es muy probable que tengas muchas agujetas a los 2 o 3 días siguientes. Si tú llevas 3 años haciendo sentadilla y de repente se te da por cambiar la rutina y meterle mucha intensidad a hacer zancadas, por ejemplo, es muy probable que aunque tú estés preparado en gestos de fuerza, al ser mecánicamente diferente este gesto, pues te genere muchas agujetas, sobre todo si incides mucho en el componente excéntrico. ¿Qué es el componente excéntrico? La bajada. El componente excéntrico, muy acusado, genera muchas micro roturas en la musculatura. Piensa en una tela, ¿vale? Que tú tienes una tela y le haces así constantemente, tiras de ella, la retuerces, pues esto al final genera como unas porosidades en la tela, genera como un daño en la tela. Bien, pues esos agujerillos que tú puedes ver en una tela, al final, digamos que es que para que lo veas de una forma muy sencilla, ¿vale? Pues por esos agujerillos se infiltran células inmunes, pues salen subproductos a plasma sanguíneo. Por ejemplo, es cuando se ven ciertos subproductos, como por ejemplo puede ser creatina quinasa, mioglobina, troponina. En definitiva, al final, lo que es toda la actividad macrófaga y todo lo que sucede en las células es lo que le da esa información a las terminaciones nerviosas, a los nocioceptores, para que te den a ti esa señal central de que hay un dolor, que hay un daño. Y ese daño es como un mecanismo que te está dando información para que no sigas por ese camino, para que no sigas excediéndote, porque incrementas tu riesgo de lesión y al final es una agresión muy fuerte al cuerpo. El cuerpo, para mejorar, cuando hablamos de rendimiento, no necesita de, digamos, intervenciones tan incisivas, tan dañinas. Esto es totalmente contraproducente. Pero llegado a este punto, yo voy a hablar ya de soluciones, ¿vale? Sé que hay gente que a lo mejor ya es mucha carga teórica, pero es que para manejar algo hay que entenderlo. Por eso quizás estos 4 minutos yo los considere necesarios y aún así entraría más, pero los considero necesarios, pero tranquilo. Ahora vamos a hablar de soluciones, es decir, si estás en este vídeo y tienes agujetas y quieres saber cómo solucionarlo, primero te invito a entenderlo, ¿vale? Con todo lo que he dicho. Luego te invito a intentar reducir el daño muscular porque
es lo más lógico si lo que persigues es estética o rendimiento, pero bueno, que si ya tienes agujetas vamos a hablar de las cosas que podemos hacer según la literatura científica y que tienen mayor sentido. Antes de nada aquí te dejaré un vídeo de lo que no hacer, ¿vale? Entre las soluciones, hay soluciones que la gente suele creer que son milagrosas y aquí, si no lo he publicado, lo dejaré cuando lo publique, ¿vale? Lo que no hacer, como crioterapias, estiramientos, dejaré aquí mi opinión, ¿vale? Pero en cuanto a lo que hacer, tengo que hablarte, por ejemplo, de movimiento. El movimiento, en cuanto a andar, andar es andar, ¿vale? No correr ni realizar más ejercicio, porque eso de que las agujetas se curan con más ejercicio puede ser un error muy grande, porque al final lo que haces es incrementar esas micro roturas. Por ejemplo, si has tenido agujetas corriendo y vuelves a correr, esos impactos en la musculatura y en las articulaciones lo que pueden hacer, recuerda que muchas veces las agujetas, esas micro roturas, se producen en áreas, ¿vale? Cercanas a la articulación. En otro vídeo, si eso, te explico por qué. Entonces, lo que es hacer más ejercicio, lo que puede hacer es incrementar estas microroturas y bien incrementar el riesgo de una potencial lesión o bien retrasar lo que es la curación, ¿vale? O la regeneración de esa zona. Andar. Lo que es andar, lo que hace es movilizar el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo al final aporta oxígeno, aporta nutrientes, pero también digamos que produce un aclaramiento de esa zona. Es de esos residuos fruto de un entrenamiento excesivo, si quieres verlo así. Entonces digamos que el mover el flujo sanguíneo, digamos que limpia esa zona, ¿vale? Es como si tienes tu terraza sucia, pues le pasas un manguerazo. Es una reducción muy absurda, pero andar, ¿vale? Hacer más ejercicio no, andar. Si tienes agujetas en las piernas, andar. Sé que ahora hay gente que me dirá, probablemente, si no es en YouTube, es en cualquier tipo de red social, sobre todo en TikTok, que me dirá, pero primo, es que yo tengo unas agujetas al día siguiente de hacer pierna que no soy capaz ni de andar. Puede ser que llegues a ese punto, que tengas tanto dolor muscular que no seas capaz ni de andar. De hecho, hay mucha gente que no es capaz ni de levantarse de la silla. Entonces, esto, cuando llegas a este punto, repito, este es un punto a evitar, pero cuando llegas a este punto, hay algunos suplementos que pueden ser interesantes. Suplementos como por ejemplo la taurina, que es un aminoácido sobre el cual tengo hablado larguísimo y tendido y que se malentiende como un aminoácido que es como excitante, pero realmente es un relajador. Más allá de esto, cuando nosotros ejercemos un daño, por ejemplo, en el sarcolema, se produce digamos, una disrupción en lo que es el metabolismo del calcio, que el calcio al final media en la contracción muscular. Bien, esto puede llegar a producir necrosis. Lo que hace la taurina tiene propiedades osmorreguladoras y digamos de mantenimiento de la membrana muscular, de la membrana de la célula muscular, perdón, bien. Esta estabilidad también genera una estabilidad en la homeostasis del calcio y de hecho la taurina tiene una capacidad antioxidante y una capacidad estabilizadora que ayuda a reducir el daño muscular. Si quieres la bibliografía, te la dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Suplementos como la taurina te pueden ayudar. Si quieres incluso con cafeína, las dos, porque la cafeína es otro suplemento que también te puede ayudar por su rol a nivel central en el mecanismo de la adenosina. Tanto la taurina como la cafeína son dos suplementos que te pueden ayudar. Así de simple y así de sencillo. Suplementos baratos, la cafeína, pues en un café, ¿vale? La puedes tomar en un café. Una taza de café, pues puede tener entre 60 y 100 miligramos de cafeína. Con que te tomes 2 tazas de café al día puede ser suficiente, ¿vale? Además la cafeína, por ejemplo, con algún analgésico, ayuda a reducir el dolor. Así que esto te puede ayudar, ¿vale? Tanto la taurina como la cafeína. Más allá de esto, en el vídeo sobre el cual diré lo que no hacer para las agujetas, incluyo los AINES, ¿vale? Que son los antiinflamatorios no esteroideos. No recomiendo nunca utilizar este tipo de medicamentos para reducir las agujetas. Es algo, por ejemplo, muy común entre profesores de spinning que utilizan este tipo de medicamentos o de fármacos para reducir el dolor y seguir dando clases. Esto al final lo que genera, dicho de forma burda, es una desadaptación adaptativa, es decir, interfiere en la adaptación, pero te permite adaptarte a un contexto de estrés. No sé si me explico bien. Al final, interfiere en la adaptación, reduciendo las adaptaciones, pero te permite, como te reduce el dolor, digamos, te permite seguir, pues, excediéndote, lo cual a largo plazo no es bueno en absoluto, más allá de toda la problemática, por ejemplo, a nivel hepático que pueden reportar los AINES, ¿vale? Para quien no lo sepa, el AINES, por ejemplo, el ibuprofeno, que es algo que se utiliza mucho. Bien, y por último ya, y por ir cerrando, como hablamos del contexto inflamatorio, al final la inflamación pues genera también esa respuesta de presión en los nociceptores que, bueno, pues es percibida como un dolor, ¿vale? Y lo que queremos es reducir ese dolor, porque al final pocas cosas hay más analgésicas que el movimiento. Importante andar. Si no eres capaz de andar, pues importante que empieces a andar poquito a poco. Y si te cuesta andar, pues
favorecer que puedas andar mejor. Bien, estos alimentos, por citar alguno, por ejemplo, son la piña por las proteasas, por la bromelina, y también alimentos ricos en omega 3, ¿vale? Huevos ricos en omega 3, pescado azul, y también pues semillas, como semillas de lino y similares, pues ejercen ese rol antiinflamatorio que reducen un poquito esa inflamación. Obviamente, lo mejor es prevenir y reducir esa respuesta inflamatoria desmedida, pero si ya la tenemos, si ya tenemos agujetas y tenemos ese dolor en las piernas, pues favorecer la reducción de la inflamación con movimiento, repito una vez más, por 28ª vez, andar, y si nos cuesta andar o estamos imposibilitados, pues alimentos antiinflamatorios, repito, por ejemplo, piña y omega 3. Lo dejo por aquí, déjame tu opinión en comentarios. Y si te gusta más un estilo con memes, un estilo más discursivo y más teórico como este, me lo dejas y le iremos dando forma al canal poquito a poco. I'm promised. Bueno. Hi, I'm Billy Blanks coming to you with a brand new type of workout. It's called Celebrity Fit Sculpting. Are you guys ready to get down? Are you guys ready to get down at home? We're going to warm up first, get right into the Celebrity Fit Sculpting workout. All right, keep moving. Work it. Turn, turn, turn. Feedback, go.